Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre micosis superficiales. Esto es un trastorno muy frecuente en la clínica dermatológica y tenemos varios agentes que producen ese tipo de micosis, que son las candidiasis, la dermatitis por malacesia y las dermatofitosis. La incidencia en nuestro medio es muy común, la dermatitis por malacesia, prácticamente la vemos a diario, es sumamente frecuente. Las dermatofitosis la vemos en forma un poco más esporádica, común en perros y en gatos, y lo que es realmente muy poco frecuente de observar y es ocasional, tenemos muy pocos casos anuales, son las candidiasis. Bueno, vamos a ver cada una de ellas. Dentro de la dermatofitosis ustedes van a observar o van a ver comúnmente tres agentes causales, son el Microsporum canis, el Microsporum gypsum y el Trichophyton mentagrophytes. Es raro y ocasional ver las contaminaciones o la dermatofitosis producidas por Microsporum persicolor. Nosotros nunca hemos aislado alguno de ellas, así que bueno, en nuestro medio lo más común son las tres primeras. De hecho, la mayoría de nuestros pacientes se enferman o se afectan por Microsporum canis. Yo diría que por arriba de un 80%, un porcentaje menor de un 15% son producidas por Trichophyton mentagrophytes, y es raro y muy ocasional, muy esporádico, las afecciones por Microsporum gypsum. Bueno, los pacientes con mayor susceptibilidad son los animales jóvenes, digamos menores de un año de edad, es la incidencia más frecuente que nosotros tenemos. Animales que están inmunosuprimidos, con inmunocompromiso, y cuando uno ve estos trastornos, se ve generalmente en pacientes, es común verlo en felinos cuando tienen una enfermedad que comprometa el sistema inmune, puede ser una BIF que pueda producir este tipo de cuadros, o en pacientes que están cursando, en pacientes caninos con alguna leucemia mieloide. En muchos casos producen estos cuadros de dermatofitosis en el adulto. También en tratamientos crónicos con corticoides puede ser observado, o es más factible de observar en esos pacientes. ¿Cuál es el dermograma de las dermatofitosis? Generalmente en los pacientes con Microsporum canis, las lesiones iniciales se dan muy comúnmente a nivel de la cabeza, muchas veces a nivel de los dedos en miembros anteriores o posteriores, y en algunos cachorros vemos lesiones en la punta de la cola. Son las lesiones quizás más comunes o el dermograma más común de observar. En caso de Microsporum gypsum, la lesión, como es un hongo geófilo, la lesión suele ser en el morro, por los hábitos que tienen estos pacientes de estar haciendo pozos con el hocico, y sino también las lesiones en las manos, pero es muy común en el morro de observar. Y por último, las tricofitosis son lesiones que afectan sobre todo algunas razas. El Yorkshire Terrier es el de los más frecuentes, y esto van a ver lesiones también a nivel de la cara. Muchas veces comienza con un lateral de la cara, uno de los lados, y también a nivel de los miembros anteriores, subiendo de los dedos y abarcando luego gran parte de esos miembros, incluso afectar gran parte del territorio tegumentario del paciente. Dentro del Microsporum canis es muy común en los felinos. Casi todas las dermatofitosis que vemos en felinos son producidas por Microsporum canis, son las más frecuentes, y son también muy frecuentes en los caninos. Más o menos un 80% de ellos sufren
esa entidad por Microsporum canis. ¿Cuáles son los reservorios? El reservorio crónico, cuando lean sobre esto, se da en los gatitos con mínimas lesiones clínicas. Esos son pacientes que tienen escasas lesiones, a veces un cuadro sutilmente alopésico, y es muy común en el área aurículo-palpebral, que es en ese espacio. A veces los gatos normalmente tienen una alopecia, y en estos casos se ve claramente un cuadro con costras muy sutiles, y esas pueden ser las lesiones mínimas que puede tener este paciente y estar contagiando. Y la fuente de contagio tiene que ver un poco, lo decía, Microsporum gypsum, que es un hongo geófilo. Entonces el hábito de esos perros de estar haciendo pozos con las manos o con el hocico. En cuanto a Microsporum canis, la fuente de contagio son los felinos afectados o lugares donde el felino se ha contactado, como camas, sillones, bueno, diferentes elementos que sirven como elementos de transmisión de esta dermatofitosis. Y por último, las tricofitosis son producidas por contacto con roedores. Generalmente la fuente de contagio son roedores en los lugares donde estos habitan. Muchos casos el paciente vive en un departamento y contrae la enfermedad y queda muy poco claro cómo ha sido esa fuente de contagio. Bueno, las dermatofitosis son enfermedades zoonóticas, sobre todo cuando están producidas por Microsporum canis. Es una afección que se transmite al grupo familiar o a las personas que contacten con estos pacientes afectados. Es muy difícil y muy rara los contagios producidos por Trichofiton, y también son ocasionales o muy difíciles de ver el contagio por Microsporum gypsum. Pero que sí es francamente zoonótico es el Microsporum canis. En cuanto al prurito, la enfermedad es no pruriginosa en los caninos, claramente, salvo que haya una contaminación bacteriana secundaria. En pacientes que cursan con piodermias secundarias, el prurito puede aparecer. En el caso de los felinos, el prurito es variable, en la mayoría de los casos también es una enfermedad no pruriginosa, pero vemos algunos pacientes con dermatofitosis. Recuerden que la mayoría está producida por Microsporum canis, que produce un grado de picazón. En cuanto a las presentaciones clínicas, las dermatofitosis son muy pleomórficas, o sea, es muy variable la presentación clínica. Lo que sí es una constante, que los dermatofitos deben invadir el folículo piloso, donde ahí tienen todos los elementos para nutrirse, por lo cual el signo que ustedes van a ver como constante es la alopecia, o sea, se afecta ese folículo piloso, por lo cual el pelo termina cayéndose. Entonces todos los pacientes cursan con un grado variable de alopecia. En algunos casos vemos asociados a costras, descamación. Bueno, ahora vamos a ver algunas fotos de algunos pacientes. Bueno, vamos a ver primero dermatofitosis producidas por Microsporum canis. En este caso, un chihuahua joven de menos de un año de edad con una lesión única en el dorso, alopésica, redondeada, con un cierto grado de eritema, de descamación. Esta es típica de la lesión producida por que se conoce como placa de tinea, que puede ser única o afectar varias regiones del cuerpo. Aquí otro paciente, también con una lesión bien redondeada, con un grado de descamación, que bueno, es producida por Microsporum canis. Todas estas fotos que vamos a ver son producidas por Microsporum canis. Es la típica placa de tinea. Otro paciente, que a lo lejos se lo ve casi normal, con una lesión en miembro posterior izquierdo. Cuando nos acercamos vemos una lesión alopésica, también más o menos redondeada, con una descamación importante. Y aquí debemos hacer los diferenciales, sobre todo con demodexia o con una piodermia producida por estafilococos.
Es un paciente joven, una lesión única. En este caso también. En este paciente se observa también una lesión única, un poco más importante, también redondeada, con costras evidentes y descamación, afectando el morro en este caso. En este paciente observamos lesiones importantes en miembro anterior derecho, con bien circunscriptas, redondeadas, las tres que se evidencian claramente, un eritema marcado, y también se ven lesiones por debajo de las orejas del pabellón izquierdo y una lesión en dorso en el flanco izquierdo también. Bueno, en la forma generalizada vamos a ver lesiones redondeadas, algunas como se ve en la parte superior del miembro posterior derecho de este paciente, pero lesiones a nivel más del dorso, la lesión lumbosacra, lesiones que se han unido, coalescen, se han generado lesiones amplias áreas de lesión, con alopecia, un cierto grado de eritema y también de descamación. Un paciente joven, también si vemos el miembro anterior derecho con lesiones redondeadas, como si aisladas, pero después esas lesiones, a medida que se van uniendo entre sí, forman grandes territorios de alopecia, con cuadros descamativos y realmente lesiones muy severas que afectan gran parte del territorio cutáneo de este paciente. Y un paciente muy pequeño de tamaño y de edad que produce un cuadro alopécico severo, y lo interesante que tiene estos pacientes, aunque son un desafío cuando son animales muy jóvenes, es que la recuperación luego del tratamiento es prácticamente, o no prácticamente, total, con las medicaciones adecuadas. Les decía en un momento que el reservorio del Microsporum canis son gatitos o cachorros felinos con mínimas lesiones clínicas. En este caso, en el pabellón auricular derecho se ve una lesión muy sutil, alopécica, este gatito que ingresó a esta casa, y a los pocos días, aproximadamente entre 5 o 6 días, ya el paciente había transmitido la dermatofitosis a uno de los dueños. Las lesiones estas que se ven en este antebrazo son bastante típicas, con eritema, son altamente pruriginosas y generalmente afectan en los brazos, cuello y cara o pecho, lugares donde suelen tener los gatitos alzados y provocan las lesiones por contacto directo. En cuanto a la tricofitosis, todas las lesiones que habíamos visto antes eran producidas por Microsporum canis. La tricofitosis, yo les comentaba en un momento que suelen verse en algunos casos, que empiezan en forma en lateral de la cara, con también alopecia, un grado importante de costras, y en este caso se observa también el miembro anterior derecho con algunas lesiones alopécicas y una afección a ese nivel. El mismo paciente se observan lesiones más sutiles en el nivel del hombro derecho, pero la cara es severamente afectada. Acá otra de las fotos del mismo paciente, se ven costras, incluso una lesión erosiva o ulcerativa por seguramente un grado de rascado debido a una piodermia secundaria. Hay casos graves de tricofitosis, no recuerdo si se lo nombré, pero el Yorkshire Terrier es una raza muy predispuesta a esta enfermedad. La mayoría de los casos que nosotros observamos se producen en esta raza, y se da en animales jóvenes, entre un paciente de 10 meses con lesiones severísimas, y aquí el retardo en el diagnóstico adecuado y la terapia con corticoides en dosis relativamente altas y por tiempo prolongado hizo que la micosis se extendiera de esta manera,
y generase estas lesiones tan severas. Lleva mucho tiempo luego el tratamiento para poder recuperar a este paciente, pero bueno, la recuperación llega en forma gradual, generando un recrecimiento piloso. Otro paciente con tricofitosis que presenta una lesión en la cara, en la lateral de la cara, con costras, probablemente un grado de contaminación bacteriana en estos casos, lo que genera un cuadro de prurito a ese nivel. Otro paciente Yorkshire Terrier con una alopecia prácticamente universal, algunos pelos en distal de los miembros, paciente que fue tratado con corticoides y al tratarse de una tricofitosis el cuadro se expandió rápidamente provocando una alopecia realmente muy severa. Y el cuadro de tricofitosis a nivel de las uñas, una onicomicosis producida por tricofiton, que también afecta la parte distal del miembro, los dedos, con alopecia, se observa un grado de costras también. Muchas veces las uñas pueden verse afectadas sin lesiones en la piel de la región, pero en este caso se afecta tanto la piel como las uñas. Otro paciente joven, el Yorkshire Terrier, con lesiones también en la cara, con escamas grandes, amarillentas, un grado de alopecia en puente de nariz, alrededor de los ojos. Otra foto del mismo paciente con esa descamación severísima y lesiones raras de observar, pero en este caso a nivel de las ingles y el abdomen, abarcando áreas bastante circunscriptas y viendo bordes donde el límite entre la piel normal o entre comillas normal, o sea menos afectada, una descamación que marca ese límite, algún grado de eritema que ya se observa en la piel que se va a empezar a afectar si la enfermedad progresa. Y por último, para definir uno de los elementos que producen las dermatofitosis, que son lo que se llama kerion, que son lesiones únicas, generalmente únicas. Puede haber pacientes que tengan más de un kerion, pero generalmente se ven de esta manera, lesiones únicas, ligeramente supurativas, generalmente producidas por Mycosporum gypsum o tricofiton. Se dan muy comúnmente a nivel de la cara o a nivel de los miembros anteriores. Y a otro paciente con una lesión incluso similar o de la misma ubicación que el anterior, hay un grado de contaminación bacteriana secundaria que a veces añade prurito al cuadro, pero la lesión es básicamente micótica y generalmente responde bien a los tratamientos. Es muy importante determinar, en el caso del kerion, poder descartar algunas patologías de tipo neoplásicas que pueden confundirse o tener un aspecto similar. Después lo veremos en los diagnósticos diferenciales, pero es muy importante descartar los histiocitomas o los mastocitomas. Volviendo a lo que habíamos visto de onicomicosis, son lesiones, en este caso la piel está intacta, se ven dos uñas realmente muy afectadas, con una estructura anómala, y esto puede afectar uno de los dedos, todos los dedos de un miembro o todos los miembros, todas las uñas de los miembros están afectadas. En estos casos también es muy importante diferenciar una patología rara de observar, es la onicodistrofia lupoide, con lesiones bastante similares, con un cuadro también de cambio de estructuras de las uñas, cuadros muchas veces de dolor, y sería el diferencial más importante en los casos de la onicomicosis. Bueno, en cuanto al diagnóstico para dermatofitosis, tenemos 4 opciones.
serían la luz de Wood, el examen microscópico de pelos, los cultivos micológicos y la histopatología. Vamos a ver cada uno de ellos. La luz de Wood es un elemento que podemos tener en el consultorio. Es una luz ultravioleta que se calienta unos 3 a 5 minutos antes de ser usada, se oscurece el consultorio y se acerca al paciente con las lesiones sospechosas. Generalmente se sugiere una distancia de 2 a 4 centímetros de las lesiones, y en el caso del Microsporum canis produce una fluorescencia amarillo verdosa que evidencia la presencia de este dermatofito afectando el pelo. Puede darse caso de falsos positivos por algún contaminante, por cuadro de seborrea y demás, pero con la llegada de nuevas luz de Wood en cuanto a calidades, productos mucho más modernos, e incluso tienen algunos magnificadores de imágenes que hace que los falsos positivos sean menos factibles, sobre todo acercando la luz de Wood al pelo sospechoso y teniendo en cuenta que la fluorescencia tiene que estar dada claramente en el tallo piloso. También se podría con una cinta scotch extraer el pelo, cosa de poder traer el bulbo piloso y hacer la luz de Wood a estos pelos extraídos para determinar que todo el pelo ese grupo de pelos está contaminados. Entonces se ha modificado mucho en cuanto a las calidades de la luz de Wood como para usarlo como un método en el consultorio relativamente rápido y que nos permite aumentar la sospecha de esta dermatofitosis, y también es interesante como seguimiento luego en el tratamiento, lo veremos. Entonces los pelos que florecen, lo ideal sería cultivarlo para poder confirmar por un lado el diagnóstico y por otro lado tipificar el hongo que está afectando al paciente. El examen microscópico de pelo es otra alternativa para el diagnóstico de una dermatofitosis. Debemos traccionar los pelos en favor de esos pelos, en el sentido donde se dirigen, traccionarlo con una pinza hemostática y tratar de obtener el pelo con el bulbo piloso. Esto lo observamos directamente en el microscopio. Puede ser, como digo, en forma directa o con una gota de vaselina líquida. Antes usaba hidróxido de potasio, nosotros no lo usamos, utilizamos de esta manera, la observación directa o una gota de vaselina líquida. Y vamos a ver hifas, pseudohifas, conidios, es decir, la presencia de material micótico rodeando el pelo. Recuerden que esta contaminación, los dermatofitos son ectotrix, están por fuera del tallo piloso y se puede ver ese pelo deformado y afectado por esta contaminación. Puede haber falsos positivos, puede haberlo, por lo cual es importante entrenarse con esta técnica, tenerlo como una rutina, la extracción de pelos y observarlo en diferentes pacientes dermatológicos, por lo cual una vez que tengamos esta sospecha lo vamos a evidenciar claramente. De todos modos, esos pelos que nos resultan sospechosos, lo ideal sería enviarlos a cultivo. Los pelos sospechosos, lo que hacemos es enviarlos a cultivo micológico. La realidad es que el único diagnóstico definitivo para diagnosticar una dermatofitosis es el diagnóstico por cultivo micológico. Lo que hacemos es sacamos o extraemos pelos y escamas y eso lo enviamos al laboratorio para realizar un cultivo. ¿Dónde se realiza el cultivo? En agar destrosa saburó, realmente se coloca a 28 grados de temperatura, y si lo tenemos en el consultorio hay un medio de transporte que es el DTM, viene de una sigla en inglés, Dermatophytes Medium,
que lo que realmente es bastante sencillo realizar es este frasco ya preparado con alga restrosa saburó y un elemento que genera el viraje de color. Este color naranja, cuando se desarrollan los dermatofitos, vira a un color rojo, rojo intenso, y al otro día, generalmente a las 24 horas, está el desarrollo de la colonia. Es decir, que es muy importante que primero se produzca el viraje de color y luego el desarrollo de la colonia. Si es al revés, que primero desarrolla la colonia y a los días aparece el viraje de color, se ha desarrollado un hongo saprófito. Este medio de cultivo, nosotros lo que hacemos es, tiene una tapa de rosca, sacamos la tapa, ponemos los pelos y las escamas las sembramos sobre el medio de cultivo y luego lo que hacemos es ponerlo al abrigo de la luz y observarlo a diario para ver si se desarrollan esas colonias que estamos esperando. La toma de muestra, como les decía, son tomas con pelos y escamas. Se traccionan los pelos con una pinza hemostática y si lo enviamos al laboratorio debe estar rotulado con los datos del paciente, del propietario y todos los datos que vamos a ofrecerle, si fue medicado el paciente, no fue medicado, y la sospecha de esta dermatofitosis para realizar el cultivo micológico. Vamos a ver cómo son las morfologías de las colonias. Bueno, aquí vemos las diferentes colonias de los tricofitos, Microsporum y Gypsum. Eso es muy importante, poder no solo que se desarrolle el dermatofito, sino poder tipificarlo. No es un hecho menor. Podemos decidir en nuestro tratamiento de acuerdo a la tipificación de estos dermatofitos. Y en cuanto a la histopatología, nosotros podemos llegar a diagnosticar una dermatofitosis por la histopatología. Vamos a ver signos generales, no patognomónicos, de foliculitis, furunculosis, hiperkeratosis. Pero sí, si determinamos o el patólogo determina presencia de hifas en el estrato córneo y sobre todo hifas en los folículos pilosos, ahí tenemos certeza esa contaminación micótica. Por eso es muy importante cuando trabajamos con un dermatohistopatólogo que haga una tinción como rutina, tinción de PAS, para descartar en cada una de nuestras muestras la presencia de dermatofitos. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales de dermatofitos, hay dos que me parecen los más importantes. Cuando tenemos sobre todo animales jóvenes, y nosotros vemos un cuadro alopécico, localizado o generalizado, nosotros podemos determinar que el folículo piloso se ve afectado comúnmente por tres agentes, que son los dermatofitos, los demodex o los estafilococos. Por lo cual el diagnóstico diferencial fuerte en estos casos son los cuadros demodécticos o los cuadros de epidermia superficial producidos por estafilococo. Estos son los cuadros, los diferenciales más fuertes. Lesiones típicas de collarete epidérmico, que son alopécicos, redondeados, una descamación periférica, se confunden muy comúnmente con cuadros de dermatofitosis. La incidencia en nuestro medio es mucho más frecuente, son mucho más frecuentes las piodermias respecto a las dermatofitosis. Por lo cual, cuando no sospechemos que es una dermatofitosis, probablemente sea una piodermia. Eso hay que tenerlo muy en claro. Entonces, está bien mantener un alto nivel de sospecha por tratarse de una entidad zoonótica como la dermatofitosis, pero recordar que las piodermias son muy frecuentes y a través de una citología rápidamente podemos detectar si son las bacterias que están generando este cuadro en la piel de nuestro paciente. Un diferencial no tan frecuente es la dermatitis seborreica, que son cuadros seborreicos localizados
una alopecia, escamación importante, entonces también puede ser uno de los diagnósticos diferenciales, siendo claramente los dos primeros los más frecuentes y los más importantes. En cuanto al Kerion, que les nombré hace unos minutos, los diagnósticos diferenciales son cuadros de tipo neoplásicos o el histiocytoma, que es un cuadro en realidad una hiperplasia cutánea, pero tiene una imagen bastante similar. Y es muy importante diferenciar o descartar mastocitoma, sobre todo en pacientes que no son jóvenes o digamos mayores de 3 años, donde el mastocitoma tiene una incidencia más frecuente. Entonces es muy importante, a través de la función aspiración con aguja fina, determinar la presencia de este tipo de tumores o neoplasias, lo cual ambos que les estoy nombrando aquí son tumores de células redondas, por lo cual se diferencia o se ve claramente respecto a un Kerion. Y otra lesión o otra patología que puede dar lesiones con aspectos similares al Kerion es la dermatitis acral por lamido o granuloma por lamido. Así que es muy importante tenerlos en los diferenciales de los cuadros de Kerion producidos, recuerdan, por Microsporum gypsum o Trichophyton metaagrophytes. Bueno, en cuanto al tratamiento de la dermatofitosis, podemos hablar de un tratamiento tópico, un tratamiento sistémico y un tratamiento ambiental. En cuanto al tratamiento tópico, el de elección son los baños, o sea, utilizar el shampoo es adecuado para combatir las dermatofitosis. Una opción es el ketoconazol al 2%, la clorhexidina hasta el 3,5%, y en nuestro medio una combinación de clorhexidina más miconazol en un shampoo, que es quizás de los más interesantes en estos casos. En cuanto a los felinos, que la posibilidad de bañarlos es muy escasa, bueno, lamentablemente tenemos que prescindir en muchos casos de este tratamiento. Si el gato es realmente bañable, la opción de la clorhexidina o clorhexidina más miconazol también es la más adecuada. ¿Cada cuánto conviene bañarlo? Lo ideal serían 2 veces por semana, mínimo una vez por semana. Pero si estamos hablando de cachorritos, animales que es difícil utilizar la medicación oral, por ahí usar los baños bien seguidos, día por medio, sería una opción también. Cuando el proceso es inicial o que las lesiones son escasas, digamos menor a 3 lesiones, pensemos en placa de tinea, las opciones son las soluciones o la pomada. ¿Qué podrían tener esas soluciones? Bueno, también clorhexidina, miconazol, clotrimazol, terbinafina. En el mercado hay muchísimos de estos compuestos. Muchas veces vienen combinados. Lo ideal es usar estas cremas como monodrogas o soluciones, no combinados con corticoides. Que se usa mucho en medicina humana por el tema del prurito. El perro y el gato, como dije al principio de esta clase, el prurito suele ser menor. Y con respecto a las cremas, que hay algunas de grisofulvina, con grisofulvina, realmente el resultado es muy pobre o nulo, por lo cual lo que se aconseja son estas drogas que les he puesto acá en esta diapositiva. En el tratamiento sistémico, o en este caso es vía oral, tenemos varias alternativas. A mi modo de ver, la grisofulvina sigue siendo una droga interesante para el Microsporum canis. Esto está en discusión, hay colegas que prefieren el uso directamente de ketoconazol para todas las dermatofitosis. Yo sigo prefiriendo en primera elección para el Microsporum canis o las dermatofitosis producidas por Microsporum canis, la grisofulvina. La grisofulvina la van a utilizar a razón de 50 miligramos por kilo por día. En general conviene repartir esta dosis en 2 tomas diarias, es decir, 25 miligramos
cada 12 horas, debe ser suministrada con algún elemento graso, que puede ser, por ejemplo, dulce de leche, manteca, cualquier elemento que facilite la absorción a nivel estomacal de esta medicación. Y recuerden que tiene varios efectos colaterales: es teratogénica, produce hepatotoxicidad, genera cuadros de vómitos y diarrea, y es depresor también en médula ósea. Por lo cual en pacientes con BIF o BILEF positivo, se les desaconseja fuertemente el uso de esta medicación. Con respecto a otra alternativa, es el ketoconazol. En nuestro medio es una medicación económica. Hay algunos casos de Microsporum canis que yo veo que son refractarios al ketoconazol. Por eso comentaba la preferencia que tengo con la grisofulvina. La dosis que usamos es de 5 a 10 miligramos por kilo cada 12 horas. La que yo utilizo es 5 miligramos kilo cada 12 horas. También tiene efectos colaterales, afecta la parte digestiva con vómitos y diarrea. En estos casos conviene no dar antiácidos porque se absorbe mejor en medios ácidos. Incluso se recomienda usar con jugo de naranja, por ejemplo, para mejor absorción. Se ha visto que en los gatos puede ser tóxico, por lo cual no se aconseja el uso del ketoconazol en felinos. En estos casos, el itraconazol sería la alternativa para usar en gatitos, para usar si usamos unos de estos azoles. El itraconazol sería lo ideal. Usamos 5 miligramos kilo cada 24 horas. Los efectos colaterales quizás son un poco menores, puede dar vómitos o diarrea, pero en el caso quizás de tricofitosis es la droga que usamos como elección, tanto en perros como en gatos. En algunos pacientes que la enfermedad micótica es compleja, como puede ser una onicomicosis, se puede utilizar el itraconazol a semanas alternas. Se da una semana la medicación, una semana de descanso, una semana de medicación. Estos en los casos que requieran una terapia antimicótica prolongada en el tiempo. El fluconazol es otro de los azoles recomendados. La dosis es la que les coloco acá. El problema es que en nuestro medio es decididamente más caro respecto a los otros azoles, entonces lo usamos escasamente. Y una alternativa que tienen, quizás con un poquito menor de toxicidad, para mí con menor efectividad, es la terbinafina. La dosis que les sugiero es la dosis máxima que se pone aquí, que es de 30 miligramos kilo por día. Y yo no tengo mucha experiencia con la medicación, lo he usado en pocos pacientes. Yo prefiero el orden de elección como les he comentado anteriormente. Siempre que sea posible, siempre, en el caso de los felinos no es factible, acompañado con los baños, que se hacen en forma, como les decía, mínimo una vez por semana, pero si se puede bañar más seguido sería lo. Una alternativa que puedan tener como tratamiento sistémico son las vacunas con Microsporum canis. La utilidad o la efectividad es relativa. Yo creo que no supera un 20, un 30%, y cuando se acompaña con otros tratamientos es difícil de hacer la evaluación. En los pacientes que se ha usado como única alternativa, yo creo que la eficacia es decididamente baja. Por supuesto que es mucho más práctica de usar porque son aplicaciones que se repiten a los 15 días, pero les reitero, la eficacia es menor. Y un dato importante es el tiempo de duración de los tratamientos sistémicos. En estos casos la duración es variable en cada paciente. También ustedes suelen mostrar varias fotos, por lo cual han visto que la gravedad es muy variable en cada uno de ellos.
Esto también juega en el tiempo del tiempo de duración de ese tratamiento. Aquí podemos tener dos alternativas de manejo. Lo ideal sería usar el tratamiento hasta desarrollar, tomar una muestra para el cultivo y que ese cultivo dé negativo. Esto no es lo que hacemos en la práctica. Lo que hacemos en la práctica es el tratamiento se continúa 10 días más allá de la curación clínica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿a qué se refiere con curación clínica? Bueno, cuando ya ya empieza a haber un recrecimiento piloso en todas las lesiones, no hay descamación, no hay costras, entonces en muchos casos ya se puede pensar en ir suspendiendo la medicación. Se hace 10 días más allá de esta resolución de todas las lesiones. Recuerden que en los que son zoonóticos, mientras haya lesiones va a haber riesgo de contagio. Y siempre, una vez que decidan suspender el tratamiento sistémico, acompañar un tiempo más allá el tratamiento tópico, los baños, continuarlo por lo menos entre 30 y 60 días más allá de la curación. Dentro de la profilaxis, quizás lo más importante es si un paciente ingresa a una casa, pero sobre todo a un criadero, donde hay varios felinos, el riesgo de contagio es alto, por lo cual ese paciente debiese ser aislado. Entonces, lo que hacemos, recuerdan que el gato es reservorio de Microsporum canis con mínimas lesiones clínicas. Entonces, cuando haya incluso lesiones sutiles, hacer un raspaje con un cepillo dental estéril, remover pelos y escamas. Esa técnica se llama técnica de Mackenzie, y cultivar esa muestra para ver si esos pacientes son positivos o no. Por lo cual, esa cuarentena, ese aislamiento es muy importante, sobre todo para un criadero. Bueno, hablar de esterilización ambiental es un poco pretencioso, pero se puede tratar de mantener el ambiente lo más libre posible de dermatofitos. Esto es una higiene muy profunda con el hipoclorito de sodio. La lavandina es eficaz, es económica. Hay que buscar lugares donde puedan tener reservorios o guardarse esos pelos, como marco de las puertas, rincones donde sea más difícil acceso. Entonces, tratar de tener una higiene profunda es muy importante para realizar esta esterilización. Recordar, reservorios crónicos son los gatitos con mínimas lesiones clínicas. Generalmente en felinos el agente más común es el Microsporum canis, por eso es importante tenerlo en cuenta los que le dije anteriormente. Y tener claro de ingresar animales sanos. Pero recordar siempre que esos animales aparentemente sanos pueden estar contaminados. Por lo cual, hacer un control inicial, sobre todo si la población animal es importante, es fundamental para no generar un contagio a otro de los integrantes. Otra de las dermatofitosis, de las micosis, no dermatofitosis, de las micosis superficiales son las candidiasis. Es una entidad, recuerdan, producida por Candida albicans, que tiene muy poca incidencia en nuestro medio. Tenemos pocos pacientes que vemos año por año con esta entidad. Es muy raro respecto a la dermatitis por malacesia o la dermatofitosis que vimos recién. Esta Candida albicans, para que provoque lesiones, tiene que tener factores predisponentes como exceso de humedad, debilidad, cuadro de inmunodeficiencia. Piensen, si vemos en felinos, que es lo que más comúnmente vemos, son cuadros con BIF o BILEF positivo. Entonces siempre hay que buscar, cuando aparezca una candidiasis, alguno de estos elementos o entidades. ¿Dónde va a atacar generalmente? Bueno, tiene predilección por membranas mucosas o uniones mucocutáneas,
por eso lo van a ver frecuentemente en los pliegues de los labios o en las comisuras labiales, pero hemos visto casos que se dan en el dorso con lesiones que uno sospecha de cualquier otra entidad y la cándida es la que está ahí afectándolo. Si afecta a la mucosa directamente, cuando afecta a la mucosa oral, forma como placas blancas, espesas. Incluso si afecta la lengua, se generan como bandas de esas lesiones blancas y espesas. Sobre la piel, las lesiones suelen ser erosivas, hay lesiones que son húmedas, muchas veces hay una lesión costrosa, uno remueve la costra y ahí tenemos la presencia de la candidiasis. ¿Cuál es la ubicación más frecuente? Lo que lo referí recién, en las mucosas, uniones mucocutáneas y también a nivel de la boca. Este es un paciente que hace muchos años lo hemos visto con lesiones faciales y en la unión mucocutánea de párpados y boca producida por candidiasis. Bueno, ¿cómo realizamos el diagnóstico de candidiasis? Lo ideal es tomar frotis de los exudados. Si hay alguna lesión costrosa, remover la costra y hacer improntas directamente con el portaobjeto de la lesión, o se puede tomar con un hisopo las lesiones si son supurativas y luego improntar sobre el portaobjetos. Los cultivos son factibles también en agar destroza saburó, al igual que la histopatología, pero la realidad es que los diagnósticos los hacemos en forma directa con los frotis, haciendo una citología para estos casos, para detectar las levaduras globosas como son las de Candida albicans. Las otras dos alternativas son factibles de hacer, pero la realidad es que en muchos casos que nos da el frotis positivo, ahí sí mandamos a cultivar para confirmar el agente etiológico, la Candida albicans. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, cuando están afectando la boca, cualquier estomatitis ulcerativa es importante de descartar en estos casos. Les hablaba que puede estar en los pliegues labiales, entonces cualquier dermatitis de los pliegues a nivel labial o vulvar es importante, o facial como los bulldogs franceses. Es importante tomar una muestra y descartar una candidiasis como un contaminante. Otros de los diferenciales son las enfermedades autoinmunes, sobre todo las enfermedades de tipo lupoide, y otro de los cuadros a descartar, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, la foto que les mostré del pequinés con lesiones faciales, es el linfoma cutáneo. ¿Cómo se realiza el tratamiento? Bueno, si una cosa realmente importante es corregir las causas predisponentes, es lo ideal. Si hay lesiones orales o lesiones donde se pueda topicar, usaremos la nistatina. También podemos usar el miconazol al 2%, clotrimazol, ketoconazol oral. Lo dejamos reservado para los casos más severos, donde las lesiones sean más extendidas y el primer intento de una medicación tópica no sea eficiente. La mayoría de los casos con el tratamiento local suele ser suficiente. Tener en cuenta que es muy importante buscar el origen o la causa que predispone a esta entidad, porque per se no produce lesiones, sino hay que entenderla como una enfermedad secundaria, un proceso más complejo. Les reitero que la incidencia es realmente baja. En cuanto a la malacesia, paquidermatis es un trastorno que vemos más comúnmente, muy comúnmente, con dos entidades que son bien diferentes. Ahora les voy a marcar esa diferencia, que son las otitis producidas por malacesia o por levadura, si ustedes prefieren, y
las dermatitis por levadura. Bueno, vamos a ir viendo cada una de ellas. Bueno, hay que tener en cuenta que la Malassezia pachydermatis es un residente normal de la piel y de los conductos auditivos, ¿no?, de los pacientes. También lo podemos encontrar a nivel de sacos anales, de vagina, de recto. Y hay causas que predisponen que empiece a proliferar o a crecer en forma desmedida y empezar a provocar signos clínicos. Lo primero y los más comunes a nivel cutáneo y también a nivel óptico son los trastornos alérgicos. Es muy común ver pacientes con dermatitis atópica que cursan con unas contaminaciones muy reiteradas con dermatitis por Malassezia. Cuando hay procesos inflamatorios crónicos de la piel, que pueden ser alérgicos, puede ser de origen hormonal también, o la combinación de ambos, predisponen también a este cuadro de dermatitis. Y cuando utilizamos tratamientos prolongados con antibióticos o sobre todo con corticoides, hace que pueda proliferar estas levaduras. Si a esto añadimos una predisposición racial, o sea, una raza que la llegan a padecer, el cuadro puede ser mucho más intenso. ¿Cuáles son las razas más comunes, por lo menos en nuestro medio, que vemos con dermatitis por Malassezia? Son los Basset Hound, los Shih Tzu, los ovejeros alemán, los Golden Retriever o los labradores. Son los perros que comúnmente vemos con esta patología. Y quisiera diferenciar bien los cuadros de otitis y dermatitis. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros vemos muy comúnmente la otitis casi a diario por Malassezia y esos pacientes no tienen acompañándola una dermatitis por Malassezia. Entonces, generalmente el proceso óptico queda confinado al oído y los casos de dermatitis por Malassezia muchas veces, o la mayoría de los casos, tampoco acompaña una otitis por Malassezia. O sea que hay que entenderlo como dos entidades bien separadas, que no se dan al mismo momento. En los casos de los otitis vamos a encontrar signos bastante característicos. Es una entidad pruriginosa, el paciente sacude la cabeza, tiende a rascarse, bueno, a veces cursa con otohematoma, todos signos que evidencian el prurito de ese paciente. La secreción suele ser amarronada, pero en muchos casos no lo es tanto porque puede haber una contaminación bacteriana secundaria o la secreción que producen las glándulas ceruminosas de los conductos auditivos pueden modificar ese color. Y tiene un olor bastante intenso y característico. En cuanto a las dermatitis, hay que tener en claro que cuando prolifera estas levaduras, esta Malassezia, actuaría como un alérgeno más, como lo producen los estafilococos, que se ha visto que generan o estimulan la reacción de tipo atópica, la hipersensibilidad atópica. La Malassezia, del mismo modo, puede actuar como un elemento antigénico de cuadros de reacción pruriginosa en los atópicos. ¿Cuáles son los signos clínicos que vamos a observar? Bueno, las lesiones pueden ser localizadas y generalizadas. Lo más común en la piel suele ser lesiones generalizadas, donde vamos a evidenciar cuadros de eritema, alopecia, escamas. Esas escamas suelen ser, como se ve en la fotografía, de escamación amarillenta, y la piel suele ser piel grasa. Esa grasitud muchas veces ya son pacientes que tienen naturalmente una piel intensamente seborreica. Les hablé de Basset Hound, de ovejero alemán, tienen ese tipo de piel en la mayoría de los pacientes. Hay un olor seborreico severo, hay un prurito intenso, y el dermograma o los lugares donde se ubica la dermatitis por Malassezia suele ser ventral del cuello, en el abdomen, en axilas, ingles y a nivel de pliegues cutáneos. Piensen en los Basset Hound, que tienen pliegues
en el nivel de los miembros posteriores también es común de... Vamos a ver algunas fotos de estos pacientes. Acá se observa un paciente con un cuadro a nivel axilar, con esa descamación amarillenta. Ustedes observan la hiperpigmentación, lo que habla de una entidad crónica. Era un paciente alérgico y ven en la periferia de la lesión axilar un eritema más marcado, pero hay una zona de hiperpigmentación con un grado de hiperkeratosis y una sutil liquenificación con el aumento de esas escamas amarillentas producidas por las levaduras. Otra axila con un eritema marcado y secreción amarillenta. Un paciente que fue paciente atópico que estaba siendo controlado por la inmunoterapia alérgena específica y en un momento aumenta ese rascado en forma notable. Y bueno, tomamos una muestra de la cara de este paciente y había gran cantidad de levaduras. Cuando tratamos las levaduras y el cuadro mejora notablemente, ya volvemos a casi la normalidad del paciente atópico. Observen la descamación de este paciente sobre la camilla y el mentón ventral del cuello seriamente afectado. Y el mismo paciente con las ingles y el abdomen, con el eritema intenso, seguramente un cuadro pruriginoso severo, y esa descamación amarilla bien característica. En cuanto a la otitis, es difícil hacer una buena fotografía con esto. Sí van a encontrar un cuadro que evidencia prurito como es el eritema, y esta secreción amarronada, maloliente, más o menos intensa de acuerdo a la carga de que tenga nuestro paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ustedes podrían tomar una biopsia para tratar de detectar malacesia, incluso cultivar las muestras. La biopsia cutánea no es de mucha utilidad porque suele ser una entidad superficial, por lo cual la invasión del folículo piloso suele ser menor, pero sí se podría llegar a cultivar, pero un 30% de los cultivos que podemos tomar da negativo o falsos negativos. Por eso el método más adecuado, sencillo, económico, es la citología cutánea. Y ustedes pueden tomar la muestra, como se ve en esta diapositiva, haciendo un raspaje superficial, poniendo una capa muy leve de vaselina sobre el portaobjeto y raspar toda esa descamación con una hoja de bisturí, y esa descamación hacer la tinción 15 para la citología. Lo que estamos haciendo ahora y que realmente es mucho más eficaz en la toma de muestra es pegar sobre un portaobjeto una cinta scotch que es doble faz, o sea, tiene pegamento sobre el vidrio y otro pegamento libre para poder apoyar sobre las lesiones sospechosas. Muchas veces con el borde del portaobjeto raspamos la piel y luego apoyamos esa descamación. Eso lo teñimos y hacemos la observación de las levaduras. Entonces, si tenemos para hacer el diagnóstico, es lo que les acabo de decir, con la cinta acetato o cinta scotch, para determinar las dermatitis. En el caso de otitis, lo que hacemos es con un hisopo, llegamos a la profundidad, digamos, donde nos permite el conducto auditivo, lo más profundo posible, y ahí improntamos, tomamos la muestra con el cotonete o el hisopo y luego esparcimos esa muestra. Recuerden que le hablé en el momento de la clase de armar o realizar monocapas, que no quede grueso ese preparado, porque si no la observación es prácticamente... Acá es una diapositiva con levaduras, una cantidad importante, con esta forma. Algunas son más redondeadas, más globosas, y otras tienen forma de zapatilla, de maní, como ustedes prefieren. Yo le dije en un momento que las levaduras eran un habitante normal o residente normal. En estos casos
nos preguntaremos cuántas son la cantidad de levaduras que tenemos que encontrar. La cantidad de levaduras en campo de 100 por, con el aceite de inmersión, son de más de 5 levaduras por campo. Ustedes tienen un cuadro clínico compatible, ven más de 5 levaduras por campo, como suele ser acá, ya queda claro que esa cantidad de levaduras es patológica. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Bueno, siempre es muy importante, yo les hablé de las causas predisponentes, entonces tratar la entidad de base es fundamental. Y esto sirve o queda claro para lo que es la atopía, la dermatitis atópica, tanto a nivel cutáneo como también a nivel óptico. Es fundamental hacer este manejo para tratar esta entidad, tratar esta patología de base. Muchas veces cuando controlamos la otitis, cuando controlamos la atopía, podemos controlar la otitis, que es más complejo, o si la dermatitis por malacesia. Siempre en caso de dermatitis por malacesia debemos realizar baños con shampoos adecuados para esta entidad, y en los casos de la otitis, la terapia tópica consiste en soluciones que se instilan dentro del conducto auditivo. La terapia con antimicóticos sistémicos queda reservado para casos severos, en caso de otitis cuando las levaduras pueden estar afectando el oído medio, si no la utilidad es muy pobre de usar tratamientos sistémicos, y en el caso de la dermatitis por malacesia, los tratamientos antimicóticos cuando la entidad está muy extendida y afecta grandes áreas y el shampoo quizás por sí solo no suele ser de utilidad. En el caso del miconazol, lo que nosotros sugerimos es instilar un volumen importante dentro del conducto auditivo en pacientes pequeños hasta 5 mililitros, en pacientes medianos hasta 1 mililitro y pacientes de raza gigantes o más grandes, digamos pacientes arriba de 30 kilos, entre 1 y 1,5 mililitros se instila de estas soluciones dentro del conducto auditivo. Generalmente lo sugerimos 2 veces por día y muchas veces es importante hacer un lavaje previo si el oído tiene mucha secreción. Generalmente podemos usar clorhexidina como un líquido de lavaje para remover el cerumen y después ponerle especie el miconazol. En cuanto a las dermatitis, la terapia con shampoos, podemos utilizar ketoconazol al 2%, la clorhexidina también al 3,5%, hasta el 4% es efectiva, y en los perros intensamente seborreico, acá el sulfuro de selenio es de mucha utilidad. ¿Cada cuánto van a hacer los baños? Lo ideal serían 2 veces por semana, dejando actuar los shampoos 10 minutos para recién realizar el enjuague. Pero 2 veces por semana se referir para las dermatofitosis, y generalmente usamos o ketoconazol o un poco más caro, más costoso, el itraconazol, pero las dosis son similares. Los tiempos de utilidad o de necesidad de uso se ve con la respuesta clínica. Si nosotros generalmente lo hacemos hasta desaparición de las lesiones. ¿Cuánto demora habitualmente? Bueno, puede ser 3 semanas. Es raro que lleguemos a 4 semanas de terapia sistémica. Eso va a depender de cada paciente. Bueno, esto sería toda la clase de micosis superficiales. Bueno, buenas tardes.